Listo. Entonces vamos a comenzar. Hoy es 8 de febrero. Vamos a crear un ejercicio de HTML5 CSS básico para, digamos que, recordar un poco la sintaxis que ya hemos visto y la que ustedes más o menos recuerdan. Vamos a crear el encarpetado. Vamos a crear la carpeta para las imágenes. Vamos a crear la carpeta para JS. Vamos a crear la carpeta para el CSS y vamos a crear la carpeta para las fuentes si vamos a utilizar, ¿sí? Ahí ya tenemos el encarpetado básico. De una vez vamos a crear el archivo en el CSS y vamos a crear el archivo de el index, que es en el que vamos a trabajar. Listo. Bueno, entonces comenzamos con el inicio del documento. Vamos a trabajar en español. Vamos a colocarle un título, perdón. Pongámosle la fecha de hoy. Vamos a linkear la hoja de estilos y vamos a colocar lo que sería el llamado a el JavaScript cuando lo vayamos a utilizar. Listo. Entonces vamos a recordar la estructura básica del HTML5 con las etiquetas semánticas. Entonces tenemos el header, ¿sí? Tenemos el nav, tenemos el section, dentro del section tenemos article, tenemos aside y acá tenemos el footer, ¿cierto? Recordemos que yo puedo trabajar mi estructura del sitio de esta forma, ¿sí? Utilizando exclusivamente las etiquetas y desde el CSS darle estilo a estas etiquetas, o lo puedo trabajar por medio de clases, ¿sí? Y de igual forma en el CSS darle estilo a esas clases. Listo. Entonces acá en el header vamos a coloquémosle la clase, ¿sí? Vamos a ponerle que se llame banner por ahora. Vamos aquí a crear dos cajitas. Vamos a utilizar el div. Le vamos a poner que aquí va a ir el logo, ¿sí? Y vamos a poner otra que aquí va a ir digamos el texto o imagen. Entonces pongámosle más bien una imagen, ¿cierto? Una imagen, ¿cierto? Entonces acá voy a colocar una imagen y acá voy a colocar otra imagen. Aquí sería el logo y aquí podríamos colocar que sea el banner, ¿sí? Vamos a colocar acá, vamos a cargarla desde ahí, lorenpixel.com, que sea de 150 por 200, ¿sí? Y acá que sea de 150 por 900, ¿sí? Vamos a empezar a mirar cómo nos
empieza a mostrar acá que si nos cargue las imágenes, ¿sí? Nos está cargando al sentido contrario, entonces pongámosle 900, 150 y acá 200, 150, ¿cierto? Nos debe cargar de esta forma, correcto, ¿cierto? Entonces esta sería inicialmente el logo. Ya uno puede configurar la imagen para que sea una imagen más acorde al sitio que esté desarrollando. Tenemos el nav, vamos a agregar UL, vamos a agregarle unas 5 opciones, ¿sí? Entonces vamos a agregarle el home, vamos a agregarle nosotros, vamos a agregarle productos, vamos a agregarle clientes y vamos a agregarle contacto, ¿sí? En este caso vamos a utilizar también, o vamos a agregarlo de una vez, LI A por 5, es aquí, no, lo quiere coger, LI, no quiere cogerla, ahora sí, para que de una vez nos quede con los hipervínculos, para que miremos el manejo de estos. Le damos nosotros, le damos productos, habíamos puesto productos, clientes y contacto, ¿sí? Esas son las opciones que vamos a manejar en el menú, ¿cierto? Entonces en este momento pues él se nos presenta de esta forma, ¿cierto? Recordemos que los hipervínculos por defecto vienen con un color y con un subrayado, ¿sí? Listo, ya tenemos entonces el header y el nav. Al nav también le podemos colocar una clase, ¿sí? Nos vamos para el section, pongámosle también una clase al section que se llame content. En el article vamos a colocar un texto en el párrafo primero, ¿sí? Acá vamos a colocarle un BR y vamos a colocarle otro párrafo. Es muy importante que se acostumbren a siempre manejar una buena indentación, porque eso les permite entender, número uno, el código, y número dos, evitar que le falte alguna etiqueta por cerrar. En este caso, como inicialmente solamente estamos en la maquetación, pues en ocasiones es sencillo darse cuenta que falta por cerrar, pero cuando ya empecemos el tema del backend, la parte del desarrollo en lenguaje de programación, el orden es muy importante, ¿sí? Y una de las principales características de un buen programador es el orden en su código. Listo. Entonces acá en el aside vamos a agregar una imagen y vamos a agregar un párrafo. Acá vamos a traernos este para acá, pongámoslo de 200 por 200. Acá le podemos colocar que esto es publicidad o cualquier cosa. Ya cuando uno esté trabajando
en específico sobre un tema o sobre un cliente, pues tiene más sentido los nombres de las imágenes. Entonces ahí tenemos, vamos creando la estructura. Por último, tenemos el footer. Vamos a crear acá dos elementos. Esta va a ser la información y acá vamos a generar, pongámosle que le vamos a poner las redes sociales, por ejemplo, ¿cierto? Entonces acá podemos colocarle un UL también, ¿sí? O un OL, que tengo unas 3-4 opciones que van a ser, por ejemplo, el teléfono, la dirección, el email, y puede ser el sitio web, ¿cierto? Listo. Y acá podemos colocar simplemente las redes sociales. Para esto, para no buscar la imagen, vamos a valernos de que la clase anterior nos trajimos este, ¿sí? ¿Lo recuerdan? De los iconos. Entonces, con este de los iconos nos vamos a colocar por acá este, creo que es, vamos a ver, no lo cogió con este, y tampoco lo cogió así. Entonces vamos a mirar con cuál lo está cogiendo. Y lo buscamos por acá. Acá lo buscamos. Está con el FAB. Listo. Vamos a ponerle aquí el FAB, ¿cierto? Entonces, ya nos saldría el Facebook, ¿sí? Y como esto no deja de ser una clase, yo acá le puedo agregar, ¿sí? Le puedo agregar otra clase adicional para que desde la hoja de estilos yo le pueda adicionar a esta clase un comportamiento adicional, ¿sí? Esto es como que yo podría hacerlo desde acá, que no es siempre aconsejable, no es que sea muy aconsejable, pero para que entiendan lo que yo puedo hacer, porque esto no deja de ser un tipo de letra. Si yo lo pongo por ejemplo en 4M, ¿sí? Que es un tamaño de letra grande, mire que él automáticamente crece, ¿sí? Porque él no es una imagen,
¿sí? Él es una fuente, ¿sí? Y mire que la propiedad que yo le di acá es tamaño de la fuente, ¿sí? Pero entonces esta propiedad se la vamos a agregar acá, ¿cierto? Entonces acá vamos a que quede debajo, entonces le vamos a decir class ya sabemos que es con fa Twitter y le agregamos social, ¿cierto? Le venimos para acá y ahí abajo apareció la del Twitter y por último podemos agregarle la de el Instagram de la misma forma fa Instagram y le agregamos social, ¿cierto? Le venimos para acá y ahí ya tenemos las 3 redes sociales, ¿cierto? Que configuramos. Entonces vamos a empezar a trabajar sobre la hoja de estilos, ¿cierto? Vamos a darle el formateo, padding de 0, margin de 0, ¿cierto? Vamos a comenzar con el body. Entonces acá le vamos a dar al body, le vamos a dar un background color, le ponemos un RGBA, le podemos colocar un color, ¿sí? Entonces vamos a ir mirando los cambios que se presentan. Ya él tiene, ¿sí?, un color de fondo, y si pudieron observar, cuando yo le formateé el margin y el padding, ya todos los elementos quedaron pegados al borde de la pantalla, ¿cierto? Entonces vamos a continuar, vamos a hacer un ejercicio para que ustedes les quede aquí todo lo que necesitan. Vamos a hacer con esta página, se llama Font Squirrel, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio para la carpeta de las fuentes, ¿cierto? Yo me vengo para acá y yo digo, hombre, bueno, aquí no nos va a dejar. Chanfles guay. No, aquí no, porque el proxy, todo lo que saque aquí, lo bloquea, ¿cierto? Bueno, lo dejamos para una próxima ocasión. En este sitio, usted puede buscar las fuentes que usted quiera, la descarga primero, y él tiene aquí una opción que se llama Web Font Generator, y yo vuelvo y subo esa fuente y le digo que me genere el WebKit. ¿Qué es el WebKit? Cada navegador tiene su propio estilo de fuentes, ¿sí? Cada navegador, hay un estilo de fuente para Mozilla Firefox y hay otro para Google Chrome, que la mayoría de veces es el mismo para Safari, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el sitio? El sitio coge una fuente TTF, que es la que se instala en Windows, y la convierte a esos formatos. Entonces uno la agrega en la carpeta y la llama y la puede utilizar directamente, y sin importar si la persona que abre el sitio web tiene o no tiene instalada esa fuente, de igual forma se va a ver, porque la está llamando localmente desde su sitio. ¿Listo? Luego miramos la forma y yo les muestro cómo se hace. Entonces vamos a trabajar con las fuentes que tenemos acá. Recordemos que vamos a trabajar siempre en una fuente segura,
Y si queremos trabajar otra, las fuentes no seguras siempre van entre comillas, ¿cierto? Si yo quiero trabajar por aquí, se llama Centurigotic, si no estoy mal se escribe así. Entonces vengo para acá y mírenlo ahí, ¿cierto? Le cambié el tipo de letra, pero ¿cuál es la dificultad? Recordemos que la dificultad de esto es que, por ejemplo, Linux o Mac no tengan Century Gothic, ¿cierto? Entonces se va a modificar. Por eso es importante tener la fuente segura. ¿Listo? Le decimos el font size. Vamos a ponérselo un poquito grande para que se vea. ¿Sí? Ahí está. Y podemos dejarlo hasta ahí el body, ¿sí? Entonces vamos a trabajar acá las clases, ¿sí? Vamos a trabajar acá las clases. La primera clase que tenemos es ¿cuál? El banner, ¿cierto? Le vamos a decir que tenga un width del 95% y que tenga un max width del 95%, ¿cierto? Le vamos a decir que tenga una alineación margin 0, ¿sí? Y out, ¿sí? Entonces vamos a ir mirando qué va sucediendo, ¿sí? Entonces observemos que ya tenemos que estas imágenes, ¿sí? Tienen acá ya una distancia que es este centrado que se le puso, y vamos a centrar el contenido para mirar cómo nos está quedando. Entonces ahí ya está en el centro. ¿Listo? ¿Qué necesitamos hacer con estas dos imágenes? Obviamente esa no va a ser la mejor disposición, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es que por acá vamos a llamar a la clase logo y vamos a llamar a la clase imagen, ¿cierto? Así fue que la pusimos. Aquí está clase logo y clase imagen, ¿cierto? Entonces vamos a decirle display inline block y le vamos a decir vertical align middle y vamos a mirar qué sucede acá, ¿cierto? Entonces automáticamente las dos se ubican en la disposición que yo les acabo de decir, en este caso en línea y en bloque. Como podemos y le hemos mirado, aquí tenemos que ser muy conscientes del espacio. Para eso pues podemos utilizar temporalmente un borde para mirar hasta dónde tengo espacio. Entonces puedo darme cuenta que acá me está sobrando espacio a ambos lados, ¿cierto? Me está sobrando espacio a ambos lados. Lo que quiere decir que yo tengo la posibilidad de que esta imagen sea un poco más grande, ¿sí? Entonces vamos a ponerla acá de 980, por ejemplo. Ya va siendo un poco más grande. Y acá vamos a decirle que entre estos dos haya un margin de 1.5 m, ¿cierto? Entonces ahí vamos mirando que ya tengo una separación y ya todo depende de cómo usted vaya a organizar el sitio. Yo acá le puedo decir que solo la alineación sea mejor a la izquierda, ¿cierto? Entonces él se va a correr un poco más hacia acá, ¿sí? Pongámosle un margin right, ¿sí? Listo, ahí puede ser una disposición un poco más correcta.
y quitamos el borde. ¿Sí? Y ahí ya tenemos el logo y la imagen. Si a usted no le gusta el tema tan pegado arriba, le puede generar acá una separación. ¿Sí? Ahí está. Y acá le puedo decir, por ejemplo, que el logo tenga un border radius o que ambos tengan el border radius. ¿Sí? ¿Para qué? Aunque ahí no la cogió. No la cogió. Vamos a mirar por qué. Porque la imagen no tiene clase. ¿Sí? Entonces aquí le estoy colocando es a los div. Para eso tendría que colocarle una clase a la imagen. ¿Sí? Entonces vamos a colocársela acá. IMG logo. ¿Sí? Y acá class IMG banner. ¿Cierto? Entonces yo le coloco acá IMG logo, así fue, con mayúscula, IMG logo, y le voy a decir ahora sí border radius. Entonces el logo ya tiene la curvatura, ¿cierto? Y le voy a agregar acá IMG banner para que también esta imagen tenga la curvatura. Listo. Entonces ya tenemos la parte superior terminada. Vámonos con la navegación. La navegación le podemos colocar estas mismas propiedades, lo que quiere decir que yo podría hacer esto, ¿cierto? Y esas mismas me sirven para el que no le colocamos. Aquí pongámosle la clase pie página. Entonces ya ahí tengo la disposición. Entonces por acá, como esto es una etiqueta, le vamos a decir a la UL que tenga list style none. Como por allá abajo utilizamos otro, entonces pongámosle también el OL, ¿cierto? Listo. Ya tenemos los elementos. Vámonos para acá, nav li, y le vamos a decir que tenga una disposición también en línea y en bloque, vertical align también al medio, al centro, y vamos a mirar que entonces ya tenemos acá las opciones. Vamos a generarle el margin, pongámosle 2M para que se nos separe un poco. Listo. Acá es importante tener en cuenta lo siguiente, por eso agregué los hipervínculos. Hasta hoy lo habíamos trabajado siempre de esta forma. Yo acá le colocaría un color, le puedo colocar por ejemplo que sea un naranjado, y le voy a colocar un font size que sea de 2M, ¿cierto? ¿Qué pasó con el color? No cambió. ¿Por qué? Porque en este momento, aparte del list item,
¿sí? Aparte del list item, yo tengo que un hipervínculo, ¿cierto? Y el hipervínculo es la A, ¿cierto? Entonces en el hipervínculo lo primero que le voy a decir es text decoration, ¿sí? Y le voy a decir none. ¿Para qué me sirve este? De entrada, para que se quiten las líneas, ¿sí? El subrayado que tiene los hipervínculos por defecto. Y luego acá sí le voy a decir que el color sí sea el color que yo quiero colocar, ¿sí? Ahí está, ¿cierto? En tal caso, pongámosle un color más oscuro, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un list item, un LI, y luego tengo un hipervínculo, el texto está encerrado en el hipervínculo. Entonces es en el hipervínculo donde le debo de dar las propiedades. Listo. Ya lo otro, sí lo puedo hacer acá, que es darle el padding de .8em, darle un background color, entonces acá sí tocaría más bien como un blanco, si vamos a escoger ese color tan oscuro, ¿sí? Se va viendo de esta forma. La forma del botón, recuerden que ya es una decisión, un tema de diseño, ¿sí? Si lo quieren cuadrado, si lo quieren redondo, si quieren una sola esquina, ¿cierto? Ya eso es un tema en el que usted juega con el border radius, que usted le va a poner 2em, 0, 0 y 0. ¿Qué significa? Que solamente un lado del botón va a tener curvatura, ¿sí? ¿Algo pasó? Acá falta el punto y coma, ¿cierto? Entonces el botón se va a ver de esta forma. Allá es un tema netamente de gusto, de diseño. Pero acá debemos entender algo. Normalmente yo hago esto, ¿cierto? Y puedo cambiar estas dos propiedades. Supongamos que le voy a cambiar por otro color. ¿Sí? Y le voy a decir que pase de estar acá a acá, ¿cierto? En este caso, cuando yo hago esto, mire que el color del texto no cambia. ¿Por qué? Porque entonces yo tendría que hacerlo ¿dónde? En el hipervínculo. Si yo quiero que cambie el texto, tendría que hacerle lo mismo. ¿Sí? Tendría que hacerle lo mismo. Listo. Entonces, supongamos que yo lo tengo acá, ¿sí? Y ya la forma o el estilo del menú va a ser absolutamente personal de cada uno de ustedes. ¿Listo? Entonces, sigue el content, ¿sí? El content. Y supongamos que a mí me sirve la misma configuración. Entonces lo agrego, ¿sí? Lo agrego acá. Y ya tengo la misma configuración acá, ¿cierto? Ahora, ¿qué hago? Entonces le digo al article y a la site display inline block vertical align top, ¿cierto? Acá, entonces, ¿qué pasa ahí? Hay que darles ya
una disposición de tamaño. Le vamos a decir que sea de 60% y el aside que sea de 25%. Le vamos a decir a este que sea justificado. Y ya tenemos el elemento, ¿sí? Vamos a darle a estos dos un padding de 0.8. ¿Sí? El famoso. Entonces acá tenemos la imagen, ¿sí? Y tenemos un texto. Si yo quisiera ver cómo se está comportando este, entonces pongámosle un border, ¿sí? Lo que quiere decir que yo ahí tengo una opción o dos opciones: dejarlo como está o centrar la imagen y dejar el texto justificado, ¿cierto? Entonces, para eso yo le voy a decir acá text align center. Pero ¿qué va a pasar? Que también se va a centrar el texto. Entonces, para eso yo hago esto, aside, ¿cierto? Y le digo text align justificado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recordemos que dentro del aside yo tengo una etiqueta de párrafo, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué creo? Creo aquí un dominio, o sea, el P que está dentro del aside, ¿cierto? Mírelo acá. Acá tengo esta P que está dentro de este aside, ¿cierto? Como aquí hay otra, si yo coloco la P en general, se aplica a todos, ¿cierto? Entonces yo aquí estoy haciendo la escala específica. Es dentro del aside, la P, ¿cierto? Para que aplique a ese texto que está ahí, ¿cierto? Entonces ya tenemos ese elemento listo. Le vamos a quitar el border. Y estaría listo, ¿sí? Acá podemos colocar otras imágenes, hay mucho que hacer ahí. Y vámonos con el pie de página. Pie página. Footer. Pie página. Ese sí está acá, bien pegadito. Sí, listo. Y nos venimos para acá, que esto tiene un info. Y tiene un redes, ¿cierto? Así fue que le pusimos. Le ponemos la disposición. En este caso, pongamos la middle. ¿Sí? Ahí está. Pero aquí tenemos una section. A ver. Footer, class, pie página. No está heredando estas propiedades. 95%. Taratatán. Ahora sí, ¿cierto? Estaba un poco pegado. Cuando le suceda eso, pues bórrenle el caché. ¿Lo saben hacer? Control F5, automáticamente le borra el caché del sitio que está trabajando. Porque eso sucede mucho, sobre todo cuando se lleva un rato trabajando, con los estilos se pega. Y usted le da actualizar, actualizar, actualizar y no le da, ¿cierto? Es porque él ya se pega el caché, que es el que le permite evitar consumo de muchas veces hasta de datos y obviamente procesador. Entonces usted le da control F5
y él le borra el caché que tiene ahí en ese momento. Entonces ya ahí quedó. Entonces le vamos a decir acá, vamos a mirar la disposición que tienen para trabajarlos. Ahí están. Entonces vamos a darle un tamaño a cada uno de 40%, ¿cierto? Ahí está. Vamos a decirle a este que tenga un font size de 4M para empezar a mirar el tema de la disposición. 3. Entonces acá no me va a servir el middle, me va a servir más el top, ¿sí? Para que los dos por lo menos empiecen de la misma dirección, ¿cierto? En este caso vamos a generar acá un pequeño margin left de un M. Listo. Y vamos a quitarle el border. Ya ustedes le pueden colocar los iconitos a teléfono, dirección, email, lo pueden poner hacia un lado, ¿sí? Solo al tema de info, ¿sí? Lo pueden colocar text align, lo pueden colocar a la izquierda, ¿cierto? Para que quede acá a la izquierda. Pueden colocar los iconos uno al lado del otro, simplemente se ahorran las dos líneas del BR, ¿sí? Ahí está. Si las imágenes quedan muy separadas, recuerde que esto tiene ya una clase. Usted le va a dar acá un margin left, póngale un 2M por ejemplo, ¿sí? Ya se separa mucho, ya es un tema de simplemente empezar a contemplar, ¿cierto? Entonces ahí tenemos una estructura absolutamente básica, pero completamente funcional de acuerdo a su creatividad y de acuerdo obviamente a cuando usted ya tenga un tema en específico el que tratar, un cliente que ya tiene sus propias imágenes, su texto y una cantidad de cosas adicionales para trabajar. ¿Listo? Esto es una estructura muy básica, pero si ustedes observan en los sitios web, es de las estructuras que más se utilizan. El banner, la navegación, contenido, pie de página. Es de las que más hay en la web. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia la hacen ustedes, la diferencia la hace la creatividad que usted tenga, el manejo de colores, de las fuentes, de una cosa y de la otra, ¿cierto? Entonces, esta es la estructura, esta es la forma en cómo se crea una estructura totalmente básica, ¿sí? Entonces, ya con espero que el próximo ejercicio sea muchísimo más eficiente en cuestiones de tiempo, primero que todo, y obviamente en cuestiones de calidad. ¿Listo? Entonces lo vamos a dejar hasta ahí.